Parashá, Tatzia y Metzorá. Este es un año que no es bisiesto, y como no es bisiesto, hay parshiot que se pegan para que terminemos de leerlas en el transcurso del año judío. Y es el caso de Tatzia Metzorá, que la verdad son parshiot sumamente interesantes. Todas las parshiot de Baikra, que en general la gente pensaría que son aburridas, que es el Betamigdash y Torat Kohanim y los comentarios y los sacerdotes y cosas que se ven como, como que no son del tiempo, como que se ven outdated, cosas que se ven como totalmente descontextualizadas porque no tenemos Betamigdash, etcétera, etcétera. ¿Me ven? Sí. Ah, es que de repente perdí mi propia imagen. Ah, ya está ahí. Perfecto. Ay, qué raro. No me había pasado así. Ok. Y es una parashá que incluye cosas sumamente interesantes. En general, la parashá Tatzia y la parashá Metzorá tienen un tema que está común en todas las parshiot, que es el tema ¿qué significa estar puro según la Torá y estar impuro? Con lo que es Taor y lo que es Tamé. La verdad es que tenemos completamente mal estos conceptos porque pensamos que puro es limpio y tamé es sucio. Y la realidad es que puro e impuro tienen que ver completamente con estados espirituales. Quiere decir, estar puro desde el punto de vista de la Torá es estar lleno de luz, lleno de vida. Y en cambio, estar impuro significa estar opacado internamente y el extremo de lo que es la tumá o la impureza es la muerte. Por lo tanto, estos son temas muy delicados porque si los tomamos a la ligera, entonces de repente cuando una mujer está tumá, la vuelven como, está tumá, está impura. Pero la impureza y la pureza son cosas completamente espirituales, no tienen nada que ver con el mundo físico. Entonces, este es un tema que penetra mucho la parashá. Y otro tema que está en la parashá que tiene que ver con lo de Taor y Tamé, etcétera, etcétera, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y le llamé a esta clase el lenguaje del mal. Quiere decir, la gente cuando dice la shonara, la gente dice, bueno, la shonara es hablar mal de la gente, sí. Pero la palabra como está escrita en Ibrit es lashon hara, que significa el lenguaje del mal. Por lo tanto, hay un lenguaje del bien y hay un lenguaje del mal. Entonces, lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy es un tema que tiene que ver con las dos parshiot y que es un tema sumamente interesante, que es el tema de una condición relativamente rara y extraña llamada Zarat. Desgraciadamente, la gente no se cuestiona qué es esta condición, Zarat, y como en algún momento la Torah fue traducida por los griegos, no por los griegos, Ptolomeo pidió la traducción a los jajamim, y los jajamim se dedicaron a traducir la Torah en lo que se llama la Septuaginta, que es la primera traducción de la Torah seria, kasher, al griego, que es la primera de todos los idiomas. Y esta cosa llamada Tzorat es traducida en las Biblias cristianas y para la gente ignorante como lepra. Y lepra, pues, es una enfermedad infecciosa de la piel que tiene que ver con una bacteria similar a la tuberculosis. Y no es lepra. Entonces, quiero explicarles qué es Tzorat y por qué hubo esta pésima traducción a lepra. Lo que pasa es que Tzorat es una condición que se presenta en la piel de la persona, que tiene que ver con una descamación en ciertas partes de la piel. Entonces, básicamente, de lo que trata el Tzorat es como un estilo de psoriasis. Si ustedes han visto alguna lesión de psoriasis, la psoriasis
es que hay una descamación excesiva de la piel. Entonces, la piel se vuelve como escamosa, se vuelve como seca, muy seca, y como que todo el tiempo hay piel nueva saliendo. Y como se desprende como la parte superficial, como una pequeña escama de la piel, y la escama es muy delicada, la gente le dijeron, esto es, en griego, es como una leptóptera. Leptóptera es como una mariposa. Si ustedes agarran una mariposa o han tocado una mariposa, la mariposa es como una hojita delgadita, suavecita. Entonces, todo el mal concepto de Tzorat en llamarlo lepra fue debido a que, desgraciadamente, los jajamim usaron la palabra leptóptera por decir una descamación como una mariposa, y la gente lo pasó como lepra. Y no tiene nada que ver con la lepra. Y les voy a decir por qué no tiene nada que ver con la lepra. Porque esta condición llamada Tzorat no solo le daba a la persona y a su piel, sino era una lesión que también salía en la ropa y también salía en las paredes de la casa. Si me ven un poquito como en lentitud es porque desgraciadamente estoy grabando algo y está un poco lenta mi computadora, pero me imagino que no hay problema. Entonces, es algo muy raro porque no hay ninguna enfermedad que le dé a la persona, que le dé a la ropa y que le dé a la pared. Es como si Hasbe Shalom a alguien le da hepatitis, bueno, se pone amarillo, pero no se pone amarilla su ropa y no se pone amarilla la pared de la casa. Por lo tanto, vamos a hablar de esta condición llamada Tzorat. Y básicamente Tzorat era esta condición que le daba a una persona, antiguamente, porque ya no existe esta condición, y le daba a la persona por haber hablado la Shonara. Es de las pocas cosas que sabemos causa y efecto, porque en general en la Torah la persona no sabe que si hace esto o hace eso, ¿cuál es la consecuencia? Sería en contra de nuestro libre albedrío que si una persona, por ejemplo, come treif, se le pudre y le da diarrea. No, pues no. Tú comes treif, comes kosher y te va igual, en términos de no te das cuenta. Y eso es a favor de tener libre albedrío. Entonces, el problema del Tzorat, o la condición del Tzorat, era una condición que le daba a la gente antiguamente, en la época de Miriam, de Moshe, en la época bíblica, por hablar mal del prójimo, y el hablar mal del prójimo era su consecuencia es que salía una mancha primero en la pared, después en la ropa y finalmente en el cuerpo. Y el sistema era así. Una vez que la persona tenía este problema, tenía que llamar al Cohen, tenía que llamar a Aarón, y el Cohen veía con mucho detenimiento qué ondas de la mancha, porque no todas las manchas son esas, también puedes tener un rash, una alergia, una enfermedad venérea, no todo era Tzorat, y el Cohen tampoco era doctor, era simplemente, él estaba entrenado para entender si era Tzorat, y básicamente si era Tzorat, le decía a la persona, tienes esta condición y lo que tienes que hacer es salirte de tu casa y irte fuera del campamento durante 40 días. Lo más increíble de todo es que todo este concepto de cuarentena, del cual estamos todavía viviendo los estragos de lo que implica una cuarentena, es un concepto completamente bíblico. No existe ninguna otra nación ni ningún otro libro de la antigüedad que maneje el tema de la cuarentena, excepto la Torá, con respecto a Tzorat. Y entonces lo que tenía que hacer la persona es que se tenía que ir 40 días de su casa, del campamento, y aislarse completamente. Y una vez que se aislaba, después de 40 días, aparentemente este periodo de tiempo le hacía recapacitar y le hacía, en cierta manera, rehabilitarse.
y regresaba al campamento y se integraba como si no pasó nada. Entonces tú dirías, por un lado puedes decir, qué horror, imagínate que hablo mal y me sale una mancha y todo el mundo sabe que hablé mal. Pero por otro lado también era como un tipo de Ashgaha Pratit, un tipo de divina providencia que le explicaba a la gente que hablar mal era una conducta muy negativa. Entonces es muy interesante porque tú pensarías que le dio a la gente más mala o gente desgraciada, chismosa. Hay mucha gente en la Torá que tienen muy mala fama. Por ejemplo, Korah tiene muy mala fama, Datán y Abiram tienen muy mala fama. Y no, lo más increíble de todo es que entendemos esta condición de Tzorat, curiosamente, con Miriam. Miriam, la hermana de Moishe. Y lo más increíble de todo es que Miriam, la hermana de Moishe, era una tzadeket tremenda. No nada más era una tzadeket tremenda, gracias a ella se salvó Moshe. Y gracias a ella vino la Geulá. Y gracias a ella, quiere decir, tiene unos méritos espectaculares. Entonces, como que no te cuadra porque una persona tan linda le pudiera pasar algo así. Pero precisamente lo que quiero demostrarles es que esto le sucedía a gente de primera, como una prevención para que no les pase algo peor, como un signo para prevenirlos de que no se vayan en mal camino. ¿Cómo es que le dio a Miriam? Es importante mencionarlo porque Miriam estaba con su hermano Aarón, como hermanos, se pusieron a hablar del otro hermano, el que no estaba ahí. Y entonces Miriam le dice a Aarón, y Aarón le dice a Miriam, los dos estaban platicando y cuchicheando, y Miriam le dice, fíjate, Moshe, muy tzadik, muy todo, habla con Dios, todo lo que tú quieras, pero me parece muy inadecuado que no tiene relaciones sexuales con su esposa. Esa fue lo que dijo Miriam. Y lo más increíble de todo es que es verdad. La verdad es que Moshe, en el momento que empezó a tener un contacto con Dios de manera tan intensa, Moshe dejó de tener relaciones conyugales con Zipora. Y Miriam y Aarón, como hermanos, en confianza, dijeron, me parece como muy inadecuado que Moshe haya dejado de tener relaciones con su mujer. Y era verdad, porque lo que vamos a entender acá es una cosa tremenda. La Shonara no es hablar mal de alguien inventando cosas de él, diciendo mentiras. La Shonara tiene la implicación de ser verdad. Es algo que dices de una persona, pero que es verdad. Y está prohibido por la Torá. Y no nomás está prohibido por la Torá, es gravísimo hablar mal de una persona, aunque sea verdad. Cuando no es verdad, es otra transgresión llamada Motzi Shem Ra, que curiosamente es el acrónimo de la palabra Metzorah. Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra implica decir algo falso de alguien. Pero lo que estamos hablando en esta clase, que es esta condición llamada tzarat, es debida a hablar mal de alguien cuando es verdad lo que estás diciendo. No mentira. Y acá les voy a decir una cosa impresionante, que llevo años tratando de aclararlo. Nosotros pensamos que la primera vez que aparece Tzarat es con Miriam, y resulta que si nos vamos a la raíz de la primera vez que sucede esta condición extraña llamada Tzarat, no le sucede a Miriam, sino le sucede a Moshe. Y se los voy a demostrar. Cuando Moshe estaba en la zarza ardiente, cuando estaba en el Sne, hablando con Dios, este estado de que Moshe está ahí y Dios le dice, tienes que ir a Mitzrayim y sacar a los Yehudim de la esclavitud. Y tú dirías, bueno, si te aparece Dios y te dice algo, pues ¿cómo le voy a decir que no? Y es increíble, pero el Midrash cuenta que Moshe estuvo 7 días negándose a ir a Mitzrayim.
Y Dios convenciéndolo. No es que duró la plática media hora. Ve, no voy, si voy, no voy. No. Era completamente Moshe renuente. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. No hablo bien, no me van a hacer caso. Y los mitzrim me van a ver como un traidor. Los judíos me van a ver como un mitzri. 1000 pretextos para no ir. Hasta que Dios le dije, vas a ir. ¿Entiendes? Vas a ir. Y Moshe le dice a Dios una verdad completamente. Dice, voy a ir, pero la gente no me va a creer. Y la verdad es que la gente no le creyó a Moshe. Cuando Moshe llegó y dijo, vengo a sacarlos de la esclavitud, la gente le dijeron a Moshe, eres un falso, no eres el Mesías. Entonces, increíblemente, Dios le dijo a Moshe, te voy a dar unas señales y a través de esas señales te van a creer. Y de las señales que le dio, son 3 señales. Por un lado le dijo, toma esta vara, el maté, y cuando estés frente al faraón, el maté tiene la propiedad de convertirse en una serpiente, como un milagro. La otra cosa que le dijo, cuando vayas con los Yehudim te van a preguntar y te van a hacer como un cuestionario para ver si eres verdaderamente el Goel, el Redentor. Y la palabra que les vas a decir es Pakod Ifkod. Pakod Ifkod era la clave que significa redimir, te redimiré. Es como la reiteración. Y había una tradición que los Yehudim sabían que quien viniera con estas palabras iba a ser el Redentor. Y la tercera cosa que le dijo Dios a Moshe, le dice, mete tu mano en tu abrigo y sácala. Y la mano que metiste en tu abrigo y la sacaste, se convirtió en una mano de tzarat, en una mano como cubierta de escamas blancas. Por lo tanto, lo estoy mencionando porque es la primera vez que aparece tzorat. Ahora, lo raro es que cuando llegó Moshe a Mitzrayim, usó el Pakod Ifkod y usó el maté, usó la vara, mas nunca usó este tema de meter la mano y sacarla y que era una mano de tzorat. Y yo siempre me preguntaba, si Dios le dio este milagro, ¿por qué no lo usó? Hasta que entré en una serie de anotaciones sobre este tema. Y curiosamente dice en la Torah, dice en los Jajamim, que esta señal de volverse Tzorat, su mano de Moshe, no era una señal, sino más bien era un castigo a Moshe por hablar la Shonará del pueblo de Israel, al decir, no me van a creer. Pero por otro lado, tú dices, la verdad es que no le van a creer, es verdad. Pero como él pensó mal del pueblo de Israel y dijo a priori, no van a creer que yo soy el Redentor, como habló la Shonará, le dio Tzorat en la mano. Entonces, lo que estamos viendo es una cosa muy impresionante. Estamos viendo que la realidad es que Tzorat no le daba a cualquiera. Tzorat le daba a la gente más tzadik de todos, a Moshe, a Miriam. Y lo que significa es que era un tipo de señal que Hashem quería enseñarle a estos tzadikim cuán grave es, habló la Shonará. Entonces, vamos a seguir platicando de esto. Curiosamente, un segundito. Curiosamente, lo que encontré es este tema que es muy raro. Una enfermedad de piel, esta mano parece como vitiligo. La afección
tienen varias características de las cuales no me voy a dedicar porque es algo muy técnico, que si la mancha mide tanto, que si la mancha es blanca, es que si la mancha tiene el centro rosa, que si la mancha tiene pelo o no tiene pelo, que si el pelo se volvió blanco o no se volvió blanco. Quiere decir, la lesión de la piel es todo un tema importantísimo, pero acá lo raro es que la lesión no nada más daba en la piel, daba en la pared y daba en la ropa. Imagínate que si tienes un problema en la piel, te puedes tapar. Hay mucha gente que tiene rash o que tiene vitiligo o tiene verrugas o lo que sea, se tapa. Pero acá no podías taparte. ¿Por qué? Porque le daba la ropa y le daba la pared. Ni siquiera podías meterte en tu casa y decir, acá estoy safe. Aparentemente, todo mundo tenía que enterarse que te dio. Entonces, quiero explicar algo fantástico. Básicamente lo que quiero explicar es lo siguiente. Anet, una pregunta rapidísima. ¿A Sí. Moshe también le dio en la pared y en la ropa? No, no, Ok. no se sabe. La única cosa que sabemos es que Moshe se lo dieron como una señal. Él nunca usó esta señal. Y hay jajamín que dicen que quizás el problema fue, y por lo que no usó, porque él se dio cuenta que era un castigo, que era una condición, porque él habló mal del pueblo de Israel al decir no van a creer en mí. Y realmente no creyeron en él. Cuando llegó con el pueblo de Israel, la gente se burló de él. Dijo, tú no eres nadie para sacarnos. Entonces, lo más increíble de todo es que realmente la Tzarat le daba a la gente diciendo verdad, pero diciendo mal sobre los otros. Entonces, esto es un tema mayor y lo vamos a ver porque tiene consecuencias tremendas. Ahora, ¿qué tiene en común la ropa, la piel y la pared? Porque si a todos les daba, tienen que tener algo en común. Y la realidad es que lo que tienen en común es que es el límite entre el exterior y el interior. Por ejemplo, la casa, tus paredes son tu límite entre la calle y tu interior, tu privacidad. La ropa es como un boundary, un límite que hay de ti con el exterior. Y tu piel es últimamente el límite que tienes con respecto al exterior, es lo más externo tuyo, pero que sigue siendo parte tuyo, y lo que está dentro de la piel es interior, y lo que está fuera de la piel es exterior. Está muy Hochmedik, está muy de jajam este tema. Entonces, esto es muy importante porque filosóficamente, desde la clase pasada, la Parashah Shemini, explicamos que una de las cualidades o una de las tareas más importantes que va a tener el Cohen, en general, no en esta Parashah, el Cohen como una figura pública, como un servidor público, y que todo este libro es Torat Kohanim, es la Torá de los Kohanim, es la Torá de los sacerdotes, todo Sefer Vaikra, es que el Cohen es la persona que se dedica prácticamente a mantener los límites. La clase pasada explicamos cómo el Cohen tiene que entender hasta dónde pasa, hasta dónde no pasa. ¿Qué es kasher, qué no es kasher? ¿Qué animal sirve para el corbán, qué animal no sirve? ¿Qué es tahor, que es puro, qué es tamé, que es impuro? ¿Cuándo una mujer está tahor, cuándo está tamé? Era cosa del Cohen. El Cohen era aquella persona que sabe perfectamente hasta dónde llega el levita en el Betamigdash, hasta dónde está el Cohen Ediot, que era el Cohen general en el Betamigdash, a dónde puede entrar el Cohen Gadol en el Kodesh HaKodashim. ¿Cuánto? Quiere decir, toda la postura del Cohen es una postura que la clase pasada explicamos, que los Kohanim tienen lo que se llama el tema del Evdel. La palabra Evdel viene de Avdil, que es la misma palabra que Abdalá, que significa discernir y diferenciar. El Cohen es esta persona, no es que tenga mucho poder o que tenga poco poder, el Cohen tiene ciertas cualidades y la tarea principal del Cohen es marcar hasta aquí entraste, aquí ya no puedes pasar, este animal sí puede entrar, este animal no puede entrar. El Cohen es el encargado de poner estos límites en su funcionamiento. Por lo tanto,
es muy interesante porque era el Cohen el que iba a analizar, no un dermatólogo, no el doctor, un Cohen iba a analizar la lesión y él era la persona que hacía claro si la persona tenía o no tenía tzarat y si se tenía que quedar en el campamento o se tenía que salir del campamento. Por lo tanto, esto es bien interesante porque esto va a tener una implicación muy, muy especial. Y la implicación es que la realidad es que lo que hacían con la persona que habló la Shonara era lo que se llama justicia poética divina. Porque muchas veces la persona pues como que no entiende cuál es la consecuencia de haber hecho un error o de hacer una cosa. Pero entonces en esto de Tzarat entendemos que el problema nada más daba si la persona habló la Shonara. Quiere decir, no daba por no comer kosher, no daba por hacer otro tipo de transgresiones, no daba por golpearle a tu prójimo. Era un asunto completamente ligado a hablar mal del prójimo. Entonces, cuando la persona le daba, primero que todo, pues si le daba en la piel se escondía, pero aparentemente no se podía zafar de esto porque entonces le salía en la ropa y le salía en la pared. Entonces, la persona no podía ocultar este problema. Y entonces venía el Cohen, analizaba el caso, cada caso era diferente, cada mancha era diferente. Como ustedes saben, no es lo mismo la dermatología en gente morena que en gente blanca, que en gente negra. Había toda una jojma de ver las manchas, que si era así, que si era asado, que si era acá, si era allá. Y si el Cohen dictaminaba que era tzarat, entonces le tenía que decir a la persona, te tienes que salir de tu casa, te tienes que ir a vivir fuera del campamento y te tienes que aislar. 40 días, la cuarentena, como ahorita, cuarentena. Bueno, ya no, a nosotros la cuarentena ya nos duró más de un año, pero el término de cuarentena se acuña aquí. Y lo más increíble es que lo que estamos viendo es que la persona se volvía como un paria. Ustedes saben, las que han ido a India, que creo que ustedes fueron a India, conocen que el sistema de castas, el paria es la casta más baja, y eso son los intocables. El concepto del paria es esta persona que está en un escalafón de sociedad tan bajo que el karma de la persona es que nadie lo toque y nadie interactúe con él, como el rechazado. Y entonces los parias, la persona se iba como un paria, pero no se iba como un paria para toda la eternidad. El Cohen le decía, tienes que saber que esto sucede a las personas que hablan mal de otras personas. Y obviamente lo que tienes que hacer es salirte, tienes que cambiar tu entorno. A lo mejor tienes un entorno donde la gente habla muy mal y pues te tocó vivir esto. Tienes que salir de tu entorno y tienes que ver de lejos el daño que tú causaste al hablar mal de esa persona. Porque cuando una persona habla mal de alguien, esto es un concepto más moderno, pero es como ir a la Torre Mayor y agarrar un cojín de plumas y rasgarlo y esparcir las plumas. ¿Qué significa esto? Que si la persona quiere echarse para atrás, a ver, agarra todas las plumas que se cayeron de la Torre Mayor, ¿podrías? Claro que no. ¿Por qué no podrías? Porque ya se esparcieron. Y esto es lo que nos dice la Torah. La lashon hara, aunque se da en privado, normalmente la lashon hara no es que tú vas con una persona y le dices, eres tal par cual. No, eso es enfrentar a una persona. No está tampoco bien humillarla, pero eso no es la lashon hara. La lashon hara es hablar mal de otra persona, aun cuando es verdad, sin que la persona esté. Y entonces lo que sucede es que tú le dices a alguien, ay, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Pero esa persona se lo dice a otro, se lo dice a otro. Y de repente lo que tienes es que hiciste un daño terrible en la reputación de esa persona. Y no nada más es que le hiciste daño a su reputación, le hiciste daño a su autoestima, a lo mejor iba a hacer un negocio y se le jodió el negocio, a lo mejor se hizo de mala fama y la gente ya no lo quiere contratar. Y entonces le puedes afectar su vida laboral, su vida matrimonial, la vida de sus hijos. Quiere decir, cuando haces un daño así,
el daño que haces no tiene límites. No sabes hasta dónde puede llegar el daño. Puede llegar el daño a tal grado que la persona se denigre completamente y se quiera morir y suicidar, y que su familia se sientan perdedores y que no tengan oportunidades de tener éxito en la vida. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle, porque es tan dañino hablar sobre alguien mal. Entonces, lo que sucedía con la persona es que la sacaban para que la persona cambiara y se rehabilitara, no para castigarla. La Torah no maneja castigos. Los castigos, prácticamente todos los castigos, son caparot, son formas de expiar o de que la persona haga teshuvá o que la persona se rehabilite. Más que nada, esta cuarentena era, tú hablaste mal de alguien, entonces le jodiste a esa persona su vida social, entonces tú te tienes que salir y tienes que sentir lo que se siente en carne propia, que una persona tenga esta sensación de paria. Y por lo tanto, después de 40 días, iba el Cohen, lo revisaba y lo reintegraba a la vida normal. Así pasó con Miriam. A pesar de que era una tzadeket, tuvo esto, rezaron por ella. Miriam era la heroína de Mitzrayim, la heroína de Sinai. Y le pasó esto. Por lo tanto, le llamamos justicia poética, porque lo que vemos es que la persona dañó su estancia en una sociedad y por lo tanto lo sacan de la sociedad como una consecuencia por ser antisocial. Entonces, quiero en este momento explicarles algo bastante importante, que es algo que hemos dicho en otras clases, pero en cierta manera es importante que lo entendamos en este contexto. Básicamente, estoy un poco rara mi compu porque estoy haciendo una grabación y no la pude parar para la clase, por eso estoy un poco lento. Básicamente, uno de los principios fundamentales de la Kabbalah y de la mística hebrea y del judaísmo en general es que Hashem, un segundo, Hashem es Echad. Hashem es uno. Es lo único que podemos decir de Dios. Cualquier otra cosa que digamos, Dios es esto, Dios es esto, Dios es el otro, estamos limitando quién es Dios. Por eso el judaísmo es tan delicado de no decir y no adjudicar a Dios nada, de decir Dios es la luz, no es la luz, Dios es la naturaleza, no es la naturaleza. Dios es el sol, no, claro que no es el sol. Dios es Echad. Y el principio de Kabbalah es que para conocer a uno, quiere decir, para conocer al Echad, para conocer a Dios, se requiere de uno. Tal era el caso cuando Adán fue creado. Cuando Adán fue creado, Adán era el arquetipo de toda la humanidad. Y al ser el arquetipo de toda la humanidad implicaba que era una unidad perfecta. Y Hashem obviamente es Echad, no hay duda alguna de eso. Entonces, la relación de Adán con Dios era uno a uno, por eso hablaban, por eso Dios le dijo, cuando lo formó, haz esto, haz el otro. El problema sucede porque en el momento que Adán comió del Etzadat, Adán ya no es Adán. Adán sufre una serie de fragmentaciones, de tal manera que nosotros somos un fragmento de Adán. Yo soy un fragmento de Adán, Cheli es un fragmento de Adán, Raquel, Dora, cada una de nosotras somos un fragmentito de Adán. Ya no existe la posibilidad de hacer Adán a través de alguien. Nadie puede volverse Adán. Esto difiere mucho de las religiones y particularmente el cristianismo, que ellos afirman que el Mesías es todo, es un Ejad. Y la realidad es que no es así. Porque para crear Ejad tienes que unir todos esos fragmentos, como fue el caso de la unión que hubo en Har Sinai. Cuando en Har Sinai se juntaron la gente, no es que eran unos tzadikim, la gente que salió de Egipto era gente de bastante dudosa reputación,
Pero la grandeza por la que Dios se manifestó en Arsinai, en esa revelación maravillosa llamada Matan Torah, fue porque la gente se unió. Estuvieron, como dijeron, Baihanam, el pueblo acampó, en singular, y dijeron, Amejad, que Levejad, es como un pueblo con un corazón. Entonces, realmente el requisito para poder tener una relación uno a uno con Dios es unirse. Por lo tanto, esto ya es ya bajado a la práctica. ¿Qué te lleva a unirte? La unión. En hebreo se llama, la unión se dice Ahdut. La unión hace que Adán se complete, crea la Adán. ¿Y qué es unión? La unión es amor. La unión es tirar buena onda. Por ejemplo, una familia que hay unión, es una familia que la gente se trata bien, con respeto, se quieren, se preocupan unos por otros. Lo opuesto a la unión es lo que se llama la desunión o la fragmentación. Por lo tanto, cuando una persona habla mal de otro, cuando una persona denigra a otro, cuando una persona se enorgullece de que el otro está mal, está fragmentando el todo y está propiciando que esa persona no se sienta parte de la unión. Entonces, unión es Ahdut. La unión del Ahdut es crear un Ejad. Y el mecanismo para crear Ejad es la Ahavá, el amor. El amor, el respeto, la tolerancia, pero al final de cuentas es el amor. En cambio, cuando una persona habla la Shonará, la persona que habla la Shonará, lo que está haciendo es romper con esa unión, crear animosidad y crear fragmentación. Entonces, realmente tenemos de dos sopas. O te unes y formas Adán, y la unión es a través del amor, y la fragmentación y el odio que genere la Shonará, porque si yo hablo mal de ti, tú te enteras que hablé mal de ti, y te arruiné tu reputación, y te arruiné tu shidach, y arruiné tu vida y tu éxito, me vas a odiar. Y si me vas a odiar, entonces va a haber fragmentación, y el odio se llama sinat, siná. Entonces, lo opuesto, siná. Lo opuesto al amor, Ahavá, es siná. Entonces, esto es bien importante porque cuando ahorita estamos viviendo en el exilio del segundo templo, del templo de Roma. Aunque suene muy viejo, llevamos 2000 años que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Y la causa por la que se destruyó el templo de Jerusalén no fue porque los romanos son muy malos, ellos nada más son el mecanismo. El problema fue sinat hinam. La palabra sinat hinam significa odio gratuito. Entonces, lo opuesto al odio es ahavá sinam, amor gratuito. Yo te amo. Entonces, este es un concepto muy profundo en el judaísmo, porque todo el judaísmo se sustenta en el concepto de un solo Dios. Todo el judaísmo es un solo Dios, el monoteísmo ético. Y si Dios es uno, Dios me creó, te creó a ti, creó a todos, entonces debe de haber amor, porque todos venimos del mismo Padre, todos venimos de la misma fuente. En cambio, sí, hay muchos dioses, como es el caso del politeísmo y la fragmentación. Está el dios, como en Grecia, está el dios del trueno, y está el dios celoso, y está el dios canijo, y está el dios débil, y está el dios está el dios otro. Entonces, todo el tiempo, en las películas que veíamos de chiquitos de los dioses griegos en el Canal 4, ¿de qué se trataban? De este dios se pelea con el otro dios, y este dios le manda al otro dios una maldición. Puro odio. Porque todos están peleando por la supremacía. Pero si la supremacía es Dios, y Dios es uno,
y todos venimos de Dios, entonces es un deber divino unirse y amar al prójimo. Todo el concepto de Beafta le reaja camoja es central en el judaísmo porque nada más puede haber ahdut. La palabra ahdut significa unión y Dios es ejad. Entonces realmente el trabajo más importante que tiene que hacer el ser humano es amar a su prójimo y amarse a él y amar a todos. Y por lo tanto, si una persona tiene amor y una persona tiene esta unión, la persona no va a estar hablando mal de nadie, porque hablar mal de alguien significa odiarlo, significa denigrarlo, significa fragmentarse y pelearse. Entonces, el concepto de Sinat Hinam, el concepto de odio gratuito que llevó a la destrucción del Bet Hamikdash, es fundamental porque, como dicen como ejemplo, es como una persona, imagínense una persona que se hace una casa en Valle de Bravo hermosa para invitar a su familia que venga a pasarla con él. Y llega la familia, y llega el hijo grande, y el hijo mediano, y el hijo chico, y la hijita, y la otra, y el nieto, y y todos se están peleando. Este me quitó esto, yo quiero la cama del otro, y yo quiero usar el baño principal, y todos están peleando. Entonces Dios dijo, vamos a hacer una casa para que todos estemos a gusto. Pero si todos están peleando, pues váyanse a la fregada. Por lo tanto, la destrucción del Bet Hamikdash no es porque Dios nos quiere regañar y no sabemos por qué es porque no nos sabemos llevar entre nosotros, porque no hay amor entre nosotros. Y parte del problema más grande de no haber amor entre nosotros es la raíz espiritual que tiene la Lashon Hara. Quiere decir, la Lashon Hara lo que hace es que fomenta fragmentación, fomenta odio y fomenta destrucción. Por lo tanto, ahorita vamos a ver la gravedad de hablar Lashon Hara. Porque la gente dice, no, es que no puedo no hablar Lashon Hara, porque pues así es, la vida es para hablar, y pues si tengo que hablar mal, y es verdad, con más razón lo tengo que hacer. Entonces lo que tenemos que entender es que las palabras dañan y desgraciadamente son peor el daño que causa una mala palabra que inclusive la violencia física. Y el hecho es que en la Torá, el Talmud, tiene un tratado completo que se llama Baba Metzia. Baba Metzia es uno de los tratados del Talmud. Y hay un apartado en Baba Metzia que se llama Nezikim. Nezikim en hebreo significa daños. Y la realidad es que, aunque no lo crean, tanto en el judaísmo como en todos los sistemas legales que hay, como en México, como en Estados Unidos, los daños que hace una persona pueden ser cuantificados, aunque suene horrible decirlo. Hay un tema, por ejemplo, estás en la calle y una persona, no sé, cavó un hoyo y alguien pasó por ahí y la persona no puso una rejita para que nadie pase ahí y la persona se rompió el pie. Y esa persona vivía de llevar cosas caminando. Entonces, hizo un daño, pero la Torá dice, bueno, el daño es un daño limitado. El pie se le rompió, no va a tener salario un mes, entonces el precio para pagar el daño es pagarle una indemnización por el mes o el mes y medio que no va a trabajar. Y la persona que tuvo la imprudencia de dejar el hoyo tiene que pagar el doctor y el yeso y las radiografías. Quiere decir, los daños se pueden cuantificar. Aunque sean daños terribles, como es hasta matar a una persona sin querer, hay un límite hasta donde la persona es responsable. Entonces, cuando una persona ofende a otra físicamente y se agarran a golpes y le rompe un diente, bueno, te pago el jacket, te pago el poste, te pago el implante, pero finalmente hay un límite al daño. El problema de la Lashon Hara es que no sabemos cuál es el límite.
y no sabemos cómo cuantificar el daño. Porque una persona avienta una mala palabra que no se ve nada grave, pero esa persona no sabes hasta dónde el daño va a llegar. En su reputación, en sus posibilidades económicas, en hacer un shidduch, en casar a un hijo. Es tanto el daño, pero hay algo peor. El daño, cuando alguien habla lashon hara, no nada más es el daño que le causó al otro. El Zohar dice que hablar lashon hara, para el que habla lashon hara, es como cometerse un suicidio. El peor dañado de hablar lashon hara eres tú. Porque la persona que habla lashon hara se llena de tumá, se llena de clipá y se disgrega del ahdut y se daña su alma. Y es tan drástico que dice el Zohar que no hay solución para el que habla lashon hara. Porque como el daño se hizo y no sabes hasta dónde va a llegar, y más ahorita que hay redes sociales y que la persona puede ofender y la imagen de lo ofendido o el comentario puede llegar a cualquier lado del mundo, en cualquier situación, y una persona puede destruir completamente a otra persona por hablar lashon hara. Quiere decir, el aumento de la comunicación en el mundo ha hecho que la lashon hara sea todavía peor. Porque antes, bueno, pues se quedaba acá, pero hoy en día, yo tuve una paciente esta semana, una niña que se quería suicidar del bullying que le hicieron. De verdad. Y era una niña normal, pero le hicieron sentir tan mal, le hicieron sentir tonta, fea, esto, el otro. La chavita se quería suicidar. Impresionante. Entonces, el problema cuando uno habla lashon hara es que se hace daño, le hace daño al otro, se hace daño a sí mismo, terrible daño. Dice el Zohar, es un suicidio. Y lo peor de todo es que daña la fibra social de Am Israel. Y Israel es un todo. En el pueblo de Israel tú no puedes decir yo estoy bien y que el otro se joda. Porque si el otro se jode, tú te jodes. En el pueblo de Israel no hay, bueno, pues cada quien es responsable de sus propias cosas y a mí me vale cómo le va al otro. Eso no sucede, porque el pueblo de Israel es como un barco y los pasajeros que están arriba en primera clase, que están tan tranquilos de que pagaron su pasaje, que está todo bien, ellos están muy tranquilos, pero si abajo un tipito hace un hoyo en el último camarote y el hoyito que hizo que el barco se empiece a inundar, todos se ahorcan, todos se mueren. Entonces, Am Israel no es, pues cada quien que haga lo suyo, si es kosher y si no, y se casa con un goy, y si hace esto y si hace el otro, y si se asimila me vale un gorro. Claro que no. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de una totalidad. Por lo tanto, si parte de lo que es la filosofía principal de Am Israel es pregonar la unidad divina, la única forma de demostrar la unidad divina es demostrar la unidad social entre la gente que conforma el pueblo de Israel. Por lo tanto, este concepto de hablar lashon hara daña en 3 niveles y es muy grave. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué tan grave? Es muy interesante lo que les voy a decir, pero la gravedad es tal que la Torá sí tiene como escalafones de qué es más grave, esto o esto. El hecho es que la Torá Kulá consta de 613 mitzvot. De todas esas 613 mitzvot, 610 se pueden obviar o transgredir con tal de salvar una vida. Por ejemplo, tú cuidas Shabbat, estás yendo al shul, tranquilo, bien, y de repente ves que un coche atropella a una persona y que no hay nadie para asistir a la persona, tú tienes la obligación de romper Shabbat y salvarle la vida. No nada más porque eres doctor, porque eres la única persona que estás ahí
y salvar una vida es lo que se llama Pikuach Nefesh, y Pikuach Nefesh está por encima de Shabbat, de Kashrut, de Brit Milá y de 1000 cosas. 3 mitzvot son las que la persona debe de decir, con tal de no transgredirlas, mejor que me maten, que son idolatría, asesinato a sangre fría y cometer incesto, porque el daño que se hace al cometer esto es más grande el daño espiritual que el daño de morir. La muerte no es el fin del mundo, pero es mucho peor cometer idolatría públicamente, asesinar a alguien fríamente o cometer adulterio. Adulterio, incesto, arayot. Increíble, pero en el Zohar dice que la Lashon Hará es peor que todas esas 3. Entonces estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando de un pequeño detalle en la Torah. Estamos hablando que es conspirar, ir en contra completamente de lo que está el judaísmo y enalbora el judaísmo. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué tan drástico? ¿Por qué tiene tanta fuerza las palabras? ¿Por qué las palabras son tan importantes? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto que dije? ¿Qué tanto que hablé mal de este cuate? ¿Qué tanto? Y más que era verdad. ¿Qué tanto decir que era un flojo y que es un schlimazl y que no vale un quinto ese tipo? Pues es verdad, es un schlimazl, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene este tipo de actitudes, piensan que no están haciendo nada mal. Entonces, quiero explicarles por qué lo delicado de las palabras. Básicamente, para poder entender qué tan delicado es usar la Lashon Hará y usar malas palabras, tenemos que entender un principio filosófico sumamente importante que está contenido en el Sefer HaYetzirah y en la Torah misma. Y el concepto es el siguiente. Por algún motivo, que no sabemos por qué, cuando Dios crea el mundo, un segundito. Cuando Hashem crea el mundo, Hashem pudo crear el mundo de 1000 maneras distintas, porque Hashem todo lo puede, ¿no? Pero por algún motivo, la Torah, y particularmente todo el Sefer HaYetzirah, nos dicen que Dios creó todo a través de la palabra. Dios habló 10 veces, que son los Azarei Mamarot, los 10 enunciados que dijo en Breshit, y cada vez que hablaba, creaba la realidad. Quiere decir, todo el sistema de la creación, desde el mundo de Adama, Kadmon, Atzilut, Briah, los ángeles y los arcángeles, y los serafines y los querubines, todo, incluyendo al ser humano, las galaxias, las bacterias, la atmósfera, todo Dios lo creó a través de la palabra. Dios habló, dijo los Azarei Mamarot. Mahamar significa enunciados. Entonces el Sefer HaYetzirah, que es, digamos, que el primer libro de Kabbalah, Hashuf, y que está como el más antiguo de todos los libros, que se atribuye a Abraham Avinu, el Sefer HaYetzirah dice, Dios habló 10 veces. Obviamente, todo el sistema de Sefirot que entendemos del Arizal surge de acá. Dios habló 10 veces y creó todo. Entonces, ¿qué dice el Sefer HaYetzirah? Dios habló 10 enunciados y utilizó 22 letras hebreas. Por eso dice, Breshit bara Elohim et. Dice el Zohar, et, que es et, de la Aleph a la Taf. Las 22 letras hebreas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, hasta la Taf, son 22 letras. ¿Y qué son las 22 letras?
Es increíble, pero el esquema es perfecto. Por eso es fascinante estudiar Kabbalah. Habló 10 veces, 10 sefirot, son los 10 enunciados, los 10 mamarot, y los 22 letras son los canales que comunican a la sefirot. Que exactamente son 22 y que exactamente cada uno de estos canales, como ustedes saben, son una letra hebrea. De tal manera que, por ejemplo, la que está acá en medio, la que comunica Gesed con Din es Aleph. La que comunica Jochma con Binah es Shin. La que comunica Netzach con Jod es Mem. Mem. Y así todas las letras. Tal es la realidad, es tal la perfección de la Torah, que cuando vemos el primer pasuk de la Torah, dice Breshit bara Elohim et hashamayim betaaretz, y cada vez que habla de Dios creando, dice Elohim, 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 Elohim. ¿Cuántas veces dice Elohim? La suma de 10 más 22 es 32. Quiere decir, si nosotros tenemos que llegar a la fuente de toda la creación, a la matriz de toda la creación, tenemos que llegar a estos 10 enunciados que hizo Dios con 22 letras. Entonces, esto es number one, Dios. Pero acá viene lo más importante. Entonces, para Dios las palabras son muy importantes. Pero aquí la cuestión importante es que cuando Dios creó todo. Dios es Boreolam, creó todo. Creó el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal. Pero cuando creó al hombre, cuando creó a Adán, y Hashem dijo, nace Adam Ketzalmeinu, Kedmuteinu, Ketzelemidmut, imagen y semejanza. Quiere decir, de todo lo que Dios creó, mineral, animal, angelical, solar, luz, you name it, el único ser que Dios dijo, este ser tiene mi imagen y mi semejanza, es Adán. Y por lo tanto, Adán se distingue de toda la creación por tener imagen y semejanza de Dios, lo que se llama en Ibrit, Selem Itmut Elokai. Y por lo tanto, Adán no es ni mineral, ni vegetal, ni animal. Adán ocupa un lugar particular que se llama el Medaber. Y Medaber significa el que habla. Quiere decir, lo que nos hace a nosotros humanos y lo que nos hace a nosotros seres con este potencial y esta divinidad es que tenemos la cualidad y la posibilidad de hablar. Y lo que compartimos con Dios de imagen y semejanza es que somos el Medaber, somos parlantes. Es increíble, porque el mundo mineral se llama Domem, que significa el mudo. Y en cambio, el ser humano es el Medaber. El Medaber es el que puede hablar, puede escribir, se puede expresar, puede hacer cuentas numéricas, puede hacer arte, puede hacer música. Quiere decir, si hubieron homínidos o hombres primitivos que parecían humanos, pero no podían hablar y no podían tener estas cualidades, no son Adán. Y ahí quedan todos los neandertales o todos los Homo habilis o todos los seres que hubieron previos a Adán, que no tenían la capacidad de hablar. Por lo tanto, lo que nos convierte en seres únicos en todo el sistema es que hablamos. Y lo que nos hace que podamos tener una relación con Dios y poder tener esta afinidad a Dios es el habla.
Por lo tanto, hablar no es cualquier cosa. Hablar para un ser humano implica lo más alto que tiene él. La capacidad más alta del hombre es su capacidad de hablar. Y cuando la persona habla, crea realidades. Y cuando la persona habla, crea realidades, y no nada más crea realidades dañinas, también a través de la palabra, la persona puede reafirmar, puede hacer votos, puede hacer pactos, puede hacer confianza. Y el hecho para demostrarles esto es que todo el inicio del judaísmo comenzó con Abraham Avinu, cuando Dios le pidió a Abraham que se hiciera el Brit Milá. Y el Brit Milá puede ser que se haga en el pene, pero se llama el pacto de la palabra. Milá es palabra. Quiere decir, la alianza, la relación que tiene el hombre con Dios, y particularmente la relación que tiene Am Israel con Dios, es una relación de palabra. Por lo tanto, no puedes usar la palabra para destruir todo aquello que fomenta el judaísmo. Entonces, si el judaísmo fomenta la unión y el judaísmo fomenta que la unión es unificar el nombre de Dios y unificar a Adán, la persona que habla lashon hará está rompiendo con el fundamento del judaísmo y de la creación. Así de grave es. Y no hay solución para la lashon hará. La persona que habla lashon hará y que sigue hablando lashon hará y que le parece muy cool hablar lashon hará y le parece muy bien difamar a otras personas, esa persona no tiene remedio, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Un segundito. Básicamente, esto es un tema mayor, porque la palabra lashon hará está construida de manera rara. Porque es una forma, hay muchas formas de hablar incorrecto en el judaísmo. Por ejemplo, hay una mitzvah que dice, no haga regilut. Regilut es, no seas chismoso. No vayas a una casa y cuentes lo que pasó en otra casa y vas a otra casa y vas a otra casa. Esto de la yente, el personaje de Fiddler on the Roof que va de casa en casa y ay, sabe lo que hicieron acá y lo que cocinaron acá. Quiere decir, no tiene una connotación de negativa, pero es llevar información de casa en casa, se llama regilut y es una de las 613 mitzvot que la persona debe de evitar hacer regilut. Pero la lashon hará está construido de una manera rara porque no es la lashon ra, no es la lengua mala, es el lenguaje del mal. El mal se expresa a través de esto. Entonces, esto nos abre un mundo impresionante, que es hablar del bien y el mal. Y obviamente esta clase no me alcanza para hablar del bien y el mal, pero podríamos resumir que el bien es Dios, el bien es la presencia divina, el bien es la vida, el bien es la luminosidad y el bien es la unión. Siempre esa es la definición del bien. ¿Y qué es el mal? El mal es la fragmentación, la disgregación, la ruptura, la pérdida de potencial y la muerte. Entonces tenemos dos extremos, el bien y el mal. Y el bien, para estar bien, tiene que haber amor, tiene que haber entendimiento, tiene que haber cohesión. Y el mal es lo que te separa de Hashem, lo que te separa del prójimo. Y obviamente, cuando tenemos que pensar siempre en Humash, tenemos que ir a la fuente de donde algo empieza para ver la definición de lo que es esto. Ahorita explicamos que la fuente de la Tzorat, que pensamos que era en Miriam, vimos que no, que empieza con Moshe. Pero ¿cuál es la fuente de la lashon hará? Y hay algo muy interesante. La primera en hablar lashon hará fue la serpiente. Y acá viene un tema muy importante, porque dijimos que lo que distingue al hombre de toda la creación es que él habla.
Y lo más raro de todo es que en el relato de Breshit, la serpiente primordial también habla. Entonces, vean qué interesante. Estas son cosas que ni siquiera las pensé hasta que empecé a dar clases, como que me di cuenta. Si ustedes ven el mundo mineral, haz de cuenta, la sal, el oro, el litio, sodio, los minerales, hay un momento que los minerales empiezan a tener como un elemento de más vitalidad. Por ejemplo, la química inorgánica, de repente viene la química del carbono, que es la química orgánica, que es el principio de la vida. Entonces, entre el mundo mineral y el mundo vegetal, existe aparentemente un elemento como intermedio. Y así sucede en cada uno de estos reinos. Hay un reino mineral, pero cuando el mundo mineral se acomoda de cierta manera, empieza la vida orgánica. Y entonces ya es posible la vida vegetal. De repente la vida vegetal, hay vegetales que se empiezan a comportar ya casi como animales. Por ejemplo, las algas, los corales. ¿El coral qué es? ¿Está vivo o está muerto? ¿Es un animal? ¿No es un animal? Entonces existen áreas indefinidas entre los reinos, entre el domem, el vegetal se llama tzomeach, el animal se llama hayá, y finalmente dijimos que el último es el ser humano, que es el medaber, el que habla. Lo increíble, lo que estamos diciendo es que hay animales superiores, tan superiores como los chimpancés y como los mamíferos superiores que tienen sentimientos y emociones y que casi cuando hay perros que los ves y son casi humanizados de tan lindos y amorosos que son. Pero el animal que está intermedio entre el mundo animal y el mundo del medaber, por lo menos en el relato bíblico, es la Nahash. ¿Por qué? Porque la Nahash habla y camina. La gente cuando ve esto dice, no, esta es una jalada de Anet, es una jalada del Zohar. Pero no, lo que pasa es que la Nahash no es lo que conocemos como Nahash. Pero la Nahash es ese ser que habló por primera vez y le dio fuerza al concepto del mal. Dios puso en el jardín del Edén al hombre y puso al jardín del Edén el hombre para que lo cuidara, para que llamara a los animales y para que estuviera ahí eternamente en un delight. Edén significa placer. Pero le puso una prueba porque el hombre tiene que tener libre albedrío. Si no tiene libre albedrío, entonces sería como una piedra o como un animal. Y el libre albedrío es no comas del etzadat. Entonces la Nahash fue enviada para que el hombre tuviera la prueba. Si no hay prueba, entonces no hay libre albedrío. Entonces, esto es todo un tema que aborda el Zohar y que aborda la Torah de manera muy tremenda, que podríamos dedicar cientos de clases a este tema, pero el concepto es el siguiente que quiero manejar. La Nahash fue con Eva y le presentó una verdad. Le presentó una verdad. No le dijo mentiras. Le dijo, ¿acaso es este el árbol que te dijeron que no comas? Dijo la verdad. Hay un tema muy complicado que unos hablan de árbol y otros hablan de fruto, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Entonces la Nahash vino a tentar a Java, que aparentemente fue mandada por Dios para hacerlo. El problema fue, y nos dice el Zohar el siguiente concepto, que es un concepto muy interesante, que la Nahash quiso meterse con Java. Tengo 1000 pruebas de esto. Nada más se lo estoy resumiendo por la hora que es, pero la Nahash se quiso meter con Java. Entonces, ¿qué hizo? Y este es el principio fundamental de la Shonara. Como él es un ser inferior, los seres inferiores no están con los seres superiores. Es muy importante en la Torá, Dios puso límites muy precisos. Por ejemplo,
Los perros no se meten con gatos. Las búfalos no se meten con cocodrilos. Ni siquiera hay la posibilidad genética de que prospere ese matrimonio. Entonces, como la Nahash era inferior a Java y Adán, lo que trató de hacer la Nahash es bajar a Java a su nivel. Y ese es el principio de la Shonara. La gente que habla la Shonara, psicológicamente, el sesgo en la naturaleza de alguien que habla mal de otra persona es un término de carencia. Cuando tú estás bien y estás lleno, no estás odiando a la gente y hablando pestes de la gente. Entonces, lo que hace la gente es que cuando la gente siente una carencia, en vez de ir y trabajar para llenar tu carencia, la gente va y habla pestes del otro. ¿Por qué lo hace? Porque entonces, en vez de trabajar en uno, se alimenta de bajar al otro por envidia. Normalmente las personas son envidiosas. La gente que habla la Shonara son gente envidiosa. Son gente que carece de cosas. Este sentimiento de por qué él tiene y yo no tengo, o es un... Siempre el concepto de la Shonara es un concepto de carencia que se proyecta esa carencia y en vez de la persona decir, tengo esta carencia y voy a llenarme y voy a buscar y voy a transformarme y voy a ser mejor, mejor bajo al otro para yo sentirme arriba. Normalmente la gente es así. Ay, este cuate le ha ido muy bien y todo. Ay, ¿sabes qué? Ni creas que es tan inteligente, es bien chueco. ¡Pum! Entonces ya le quitaste su brillo, ya le quitaste la cosa, lo bajaste para sentirte bien a ti. Psicológicamente esto es muy importante. Entonces quiero finalizar esta clase con este concepto. De verdad que lo pensé como un buen ejemplo. Hasta ahorita hemos dicho que la Shonara no es decir mentiras de la gente. La Shonara es hablar mal de la gente y es verdad. Pero ¿qué es esa verdad? Es una verdad parcial. La Shonara es como ver un todo. Imagínate ver una mesa preciosa y verle una manchita. Y de repente entras al hotel, entras al Four Seasons, entras al Regent de Bangkok y llegas al Regent y te enseñan el cuarto y es el cuarto más hermoso que has visto en tu vida. El techo es de seda, las camas están hermosas, esponjadas, el clima es perfecto, todo está perfecto. Y de repente ves que en la cama hay una arruga. Y vas con el gerente y le dices, este hotel no sirve porque hay una manchita o hay una arruga en la colcha. ¿Es verdad que hay una arruga? Sí. ¿Es verdad que hubo la manchita? Sí. Pero es una verdad completamente descontextualizada. Es querer ver lo jodido. Es como cuando una persona va a una boda y todo está perfecto y la pasó 10 y la comida es divina y todo perfecto y fue al baño y no había papel en el baño cuando estaba pisando. Y le preguntan qué tal la boda y dice, pues la verdad fue una boda que hubo carencias. ¿Carencias? Porque no hubo papel en el baño, ya la boda hubo carencias. Y la verdad es que sí no hubo papel en el baño. Y eso representa la boda. Quiere decir, la Shonara es ver lo malo y crear de lo malo el todo. No, y es terrible. Porque cuando tú te agarras de algo malo, dejas de ver todo lo bueno. Entonces, cuando una persona ama a alguien, la diferencia es... ¿Es ver el piecito del arroz? Espérate, esta Julieta no sé qué está diciendo. Ah, sí. Ese sí es. Sí, sí. Lo que realmente esto es ver el todo, y lo más increíble es que vean, la palabra emet es básica para entender esto, porque emet también es un nombre de Dios. Emet es la verdad.
Emet, ¿qué significa? Emet significa ver la primera, ver la mitad. Ay, se me borró, espera. Cuando uno está viendo el Emet, está viendo el principio, la mitad y el fin. Acuérdense que empieza con la Aleph y acaba con la Taf. El Emet incluye todo. El Emet incluye todo. Cuando una persona se agarra de una porquería, de un cosito, para desvirtuar todo, destruye todo. Destruyes todo. Entonces, quiero darle forma un poco a esta clase con el siguiente concepto. Voy a subir un poco esto. Ya. El concepto es el siguiente. Amor, en híbrido se escribe ahavá. Es increíble, pero la palabra ahavá tiene la gematria de 13, que es la misma gematria de la palabra ejat, 1, que también tiene 13. Entonces, ahavá y ejat significa el que ama está en unión. ¿Y quién ama? El amor es ver lo bueno y las cualidades del otro. Cuando alguien ama a alguien, está enfocado en sus cosas buenas. Por eso hay mucha gente que dice, es que no entiendo cómo esta persona escogió este tipo. Este tipo es un terrible. Bueno, porque le vio lo bueno. Y ya. Amar a alguien es enfocarte en lo bueno. Y todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Es completamente entendible que una persona tiene cosas lindas y tiene defectos. La mejor persona del mundo, la más guapa, a lo mejor le huelen mal los pies, tiene mal aliento, tiene mal carácter cuando se enoja, quién sabe qué. Pero cuando quieres a alguien, el amor es ver lo bueno, enfocarte en lo bueno. Y cuando te enfocas en lo bueno, estás viendo a esa persona como una persona valiosa. Cambio el odio o la siná, como decimos en hebreo, es precisamente como la lashon hará. Es ver, como dicen en yiddish, el drek, la caca en el pastel. Es ver lo malo. Es fijarte en lo que no está bien. Vas a una casa, está toda preciosa, perfecta, impecable, comiste divino y todo, y de repente, no sé, te vino un olor feo de la calle, y en vez de salir de la casa y decir, qué bien la pasé, esto estuvo increíble, lo máximo, dices, olía asqueroso. Y es verdad, sí olía asqueroso, abrieron la calle y olía a coladera, ¿ok? So what? No estás hablando del todo, te estás fijando en lo malo. Eso es la lashon hará. Y está prohibido en el judaísmo hablar la lashon hará, porque el daño que haces es un daño a ti, principalmente el daño te haces a ti, porque te llenas de clipa, le haces daño al otro y le haces daño a todos. Por último, quiero explicarles por qué es tan importante el Kohen Gadol para esto. Porque cuando uno lee esto, te vas para atrás y si entiendes que el hablar la lashon hará es hablar cualquier cosa mala de una persona, aunque sea verdad, que la denigre y que te haga ver a la otra persona en un términos negativos. Entonces, lo interesante es por qué de todos los personajes de la Torá, por qué del rey, del profeta, de este, del otro, por qué es Aarón y los Kohanim quien hacen la labor de determinar si es zarat y de rehabilitar al que tiene metzora. ¿Por qué es el Cohen? Y esto es quizás lo más bonito de esta clase. Y quiero que se queden con esto. La cualidad más grande que tiene Aarón, acuérdense que Aarón es Hod. Y dijimos que el Hod implica ser Evdel. Quiere decir, él no es una persona que no sabe de diferencias, sabe de diferencias. Pero para entender quién es Aarón, tenemos que entender la Mishnah en Pirkei Avot,
en nombre de Hillel Azaken. La Mishnah en Pirkei Avot dice, sé de los alumnos de Aarón, que es Oev Shalom, que aman la paz, Rodef Shalom, que persiguen la paz, Behoavim, que aman a todas las briot. Vean qué increíble es esto. Oev Shalom es una persona que ama la paz. De entrada, el Oev, explicamos que el Oev es el amor, y el amor es ver lo bueno de las personas. No puedes amar a alguien si nada más estás viendo sus defectos. Cuando las parejas empiezan a tener problemas y todavía la persona ve a la otra con ternura y tiene esto bueno y tiene esto bueno. Bueno, tengo esta dificultad, hay solución. Cuando la persona ve al otro y ya todo es, me pudre, ya no hay ver bien en el otro, de verdad que ya no hay solución a la pareja. Entonces, Oev significa ver lo bueno de la pareja y tener la sensación de enfocarte en lo bueno. Y la palabra shalom viene de la palabra shalem. No es el que ama la paz, dice en la Mishnah, el que ama la shleimut. Shleimut es estar completo. ¿Qué es estar completo? El ahdut. Ahdut es la unidad. Ama la unidad. Entonces, hay 1000 historias que Aarón hacía todas tipo de artimañas para hacer la paz entre la gente. Este se peleaba con el otro. La señora se peleaba con el marido. Siempre Aarón intercedía y hablaba con uno, hablaba con el otro y contentaba a la gente. Shalom como paz, tener paz es un estado en el que la gente está a gusto consigo mismo y se siente validado. Por lo tanto, es como un tema redundante. Juzgar bien a la gente es darle su lugar. Si le das su lugar, es que amas a las briot, amas las creaciones. ¿Por qué amas las creaciones? Porque todas las creaciones tienen algo valioso, porque Dios las creó. Entonces, tener algo valioso es que así puedas ver a una persona que dices, de verdad, este cuate no tiene nada bueno, está feo y es miserable. Bueno, puedes ver todo eso. Tiene algo bueno. Era buen hijo, tiene lindos ojos, a lo mejor era buen papá. Hasta la peor persona del mundo, por el hecho de que Dios la creó, tiene algo valioso. Y cuando tú le das a la persona y tú le ves lo valioso, como en el caso de Aarón, la persona se puede rehabilitar. Cuando tú vas a una terapia de estas de que la persona está jodidísima, tipo delincuentes, gente que ha tenido depresión terrible o que perdió todo en los negocios o que se le fue toda la familia, etcétera. Si tú quieres rehabilitar a esa persona, lo que tienes que hacer es agarrarte de sus cosas buenas para sacarla adelante. No puedes rehabilitar a alguien desde el lado negativo. La rehabilitación siempre viene, eres valioso. Todos los libros de este Raftuersky, que acaba de morir hace pocos meses, que él era un psiquiatra impresionante que estaba metido en el tema de rehabilitación de drogas, psiquiátrico y impresionante, y su clínica tiene más éxito que ninguna otra clínica de todo el mundo, es porque él hizo un sistema en donde así llegara un delincuente o así llegara una persona que dices, ese está podrido, él se le veía lo bueno. ¿Sabes qué? Eres muy valioso en esto, tienes muy buena letra, tienes muy buen nivel de comunicación, tienes muy buena cabeza. En el momento que tú validas a la persona y la valoras, o Evetabriot, la persona se puede rehabilitar. Y lo más increíble de todo es que Aarón no nada más es que amaba la paz y amaba el Shleimut, Rodef Shalom, perseguía la paz. No era una persona que, bueno, soy pacifista, yo no me voy a meter en problemas,
yo voy a hacer las cosas por la vía buena. No, no, no. Perseguía la paz, se metía activamente para que la gente se arregle, porque él entendía que cuando hay una diferencia, normalmente es una tontería. Si tú ves casi todos los pleitos que tienen las parejas y los pleitos que tienen los hermanos y los pleitos que tiene la gente, no tienen ni importancia. Casi siempre cuando se pasa el tiempo te das cuenta que era una tontería. Que si se quedó con esto, que si me vio feo, que si me habló con respeto, que no me dio mi lugar. Puras idioteces. Y la persona, cuando quiere estar en paz, no ve lo malo, ve lo bueno. Eso no quiere decir que es un idiota. Eso no quiere decir que no tiene discernimiento. El Cohen tenía discernimiento. Tenía entendido perfecto que es kosher, que no es kosher, que es tahor, que es tamé, que es puro, que es impuro, que es kadosh, que es hol. Él sabía perfecto, pero usaba su discernimiento para ver lo bueno y no para ver lo malo. Entonces, es fantástico entender la lección de la Shonara. La Shonara es terrible hablar la Shonara. Y por último, quiero llamar la atención. Esta foto a lo mejor la han visto. Es la foto del Hafetz Haim. La verdad es que el Hafetz Haim se llamaba Rav Israel Meir Kagan. Lo más increíble es que él fue el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Radin. La familia de mi esposo viene de Radin. Y el Zeide de mi esposo estudió con el Hafetz Haim. Y él escribió un libro llamado Hafetz Haim, que es el que ama la vida. Entonces, ayer vi un programa, una clase de un rabino que se llama Kiva Tatz, que hablaba de la Shonara. Y él hizo una pregunta que me pareció genial. Él murió en el año del 33, el Hafetz Haim. Quiere decir, le tocó vivir la Europa cuando la Europa se estaba desmoronando. No sé si saben, pero antes de la Shoah, el judaísmo en Europa, aunque había muchísima gente religiosa y aparentemente todos cuidaban, pues no es así. Desde que empezó la Escalá, desde que empezó la Ilustración, el judaísmo en Europa estaba terrible. La gente estaba asimilándose y estaban votando su judaísmo y se estaba perdiendo todo el judaísmo en Europa. Y el Hafetz Haim era el genio de la generación, al nivel del Gaón de Vilna. Y él tenía que dedicar su energía a una cosa, para salvar lo que pudiera salvar. Y dedicó toda su vida a dilucidar y aclarar las halajot de la Shonara. Entonces la pregunta que hace Akiva Tatz, si estás viendo que se está desmoronando Europa, si todo el mundo se está asimilando, si los judíos ya en Alemania no se hacen Brit Milá, si ya no cuidan Shabbat, si ya no hablan Yiddish, si ya no hablan hebreo, si se burlan de los Frum, ¿por qué hablabas de esto? ¿Por qué dedicar tu vida a hablar bien, hablar bonito, no hablar mal? Y esta es la genialidad de todas. El problema de la destrucción del Bet HaMikdash, el problema del exilio, el problema de la Golá, el problema de la diáspora, fue un problema en Sinat Hinam, en odio. Por lo tanto, el remedio al odio es el amor. Y para poder amar al otro, tienes que cuidar lo que hablas. Por lo tanto, es increíble, pero él escribió este libro del Hafetz Haim. El libro mismo se llama Hafetz Haim. Y el libro de Hafetz Haim es un libro dedicado a todos los casos que ustedes se puedan imaginar, porque hay muchas situaciones donde la persona dice, oye, yo sé que este cuate es un defraudador, es una persona que le robó a tal un dineral, no me puedo quedar callado y no decirlo. Quiere decir, hay muchas circunstancias en donde la persona tiene que decirlo. Imagínate que tú te enteras que alguien se va, que la hija de tu amiga se está casando con un tipo que tiene otra esposa en otro lugar, o que es un cuate de lo peor, es un drogadicto. Claro que le tienes que decir. Entonces, todas estas leyes de cuándo se puede hablar, cuándo no se puede hablar, si hacer terapia es hablar, si decir una información verídica que puede prevenir algo, se puede decir o no se puede decir, tiene miles y miles y miles de alajot, pero toda la obra monumental del Hafetz Haim va dirigida a entender cómo hablar
para no destruir al otro y no hacerte daño a ti y no hacer daño al pueblo de Israel. Por lo tanto, pues, me parece que a pesar de que es un tema que nos puede, porque todos hablamos la Shonara. Estamos tan acostumbrados a que, ay, no pasa nada, vamos a echar un poco de chismografía y vamos a hablar un poco de esto, pero tenemos que tener conciencia que estamos destruyendo al otro y nos estamos destruyendo a nosotros. Y estamos destruyendo nuestra relación con Dios. La mejor cosa es no hablar. Y si la persona está con una persona que habla la Shonara, se tiene que tapar los oídos. Y si la persona está en un ambiente donde constantemente se habla la Shonara, se tiene que parar y se tiene que ir de ahí. Y si la gente la ve como, esta es una cortada y se ofendió porque hablamos mal de fulanita, la persona a lo mejor no tiene la capacidad de enfrentar y decir, oye, estás hablando la Shonara, ya cállate. Es difícil entrar en un círculo de amigos y decir una cosa así. Entonces la persona debe de decir, ¿sabes qué? No puedo ir a tu junta. Hasta que tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Yo voy, pero no quiero que hables mal de las personas. Si nosotros tenemos esta conciencia, podemos hacer un cambio radical en nuestras familias. De verdad hay familias que hablan la Shonara a todos. Hay grupos de amigas que se juntan a comerse a otro grupo de amigas. Y les parece normal, y les parece divertido, y hasta jocoso y delicioso, y como que hasta disfrutan. Y la realidad es que, dice el Zohar, ¿te quieres suicidar? Habla la Shonara. ¿Quieres acabar con tu espiritualidad? Habla la Shonara. Entonces, la verdad, tomando en cuenta lo delicado que es la palabra, y lo peor de todo, lo peor o lo mejor, la Gemara dice, 10 medidas de hablar llegaron al mundo y 9 la tienen las mujeres. Entonces la gente lo puede ver como mal, entonces son las chismosas. No. El concepto es que Jochma, la palabra Jochma es masculina y es como esta idea. Y Binah es femenina. Y Binah es la inteligencia verbal. No hemos estudiado, yo no he estudiado con ustedes el árbol de la vida per se, pero la diferencia entre Jochma y Binah es que Binah es la elaboración verbal de las cosas, de las ideas. Se encontró, y esto es una realidad que pueden buscar en Google, si tú ves el número de palabras que usa una mujer al hablar y el número de palabras que usa un hombre, con el mismo grado educativo, la mujer usa 4 veces más palabras que los hombres, que es un don, porque la palabra es la creación, pero donde hay más potencial, también hay más clipa. Y la clipa que tenemos, el problema que tenemos las mujeres es que como tenemos el poder creativo, como somos las creadoras, somos las mujeres son las que crean, son las que se expresan, las que hablan de todos estos detalles y que la comida y que los colores y las descripciones. Tenemos un potencial gigante de creación, pero también tenemos un potencial, entre más grande es el potencial, también más grande es el Yetzer Hara. Por lo tanto, particularmente, tomando en cuenta que las mujeres tenemos el don de la palabra, porque lo tenemos que cuidarnos extra de no hablar la Shonara. Así que, después de esta clase, vamos todas a bajar la edición Kindle del Hafetz Haim para aprender a la Jot de hablar bien y de cuando no tienes algo bueno que decir de alguien, no lo digas. Ahora, cuando tienes la obligación de decir algo de una persona, dilo, pero di nada más lo necesario, lo mínimo necesario, lo más objetivo que puedas para decir, mira, la verdad, creo que no es un buen muchacho, pero averigua tú. No tienes que decir, y le conocí esto, y los papás son esto, y el otro hermano, y se metió con esta. Quiere decir, no hay que regordearse, no hay que disfrutar de hablar la Shonara. Si tienes que decir una información importante, la tienes que decir, pero la tienes que decir lo mínimo para que se entienda y sin tener placer de denigrar al otro. Preguntas.
O sea que en boca cerrada no entran moscas. Estuvo excelente la clase, Aneta, excelente. Gracias, mi querida Julieta. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Yo trato mucho de hacer eso, pero, por ejemplo, López, no puedo con él. No puedo porque siento que hace un daño tremendo. Y pues a lo mejor estoy haciendo la shonara, pero no podría, o sea, no puedo con ese tema. No sé cuál es el concepto. El problema de la lashon hara y el problema de hablar mal de alguien y todo, es un problema metafísico, que no hablé de eso en esta clase porque era bastante amplia. El problema es que el mal se retroalimenta. Cuando el mal es una creación conceptual, de verdad, el mal es un concepto que Dios creó para que el hombre tenga libre albedrío. El que hace el mal gigante es el hombre. Entonces nosotros cuando hablamos muy mal de alguien, así aunque sea López y así aunque sea estos idiotas, porque de verdad que son terribles, estamos retroalimentando lo Su malo. comportamiento, sí. Sí, sí, sí. Yo Entonces, siempre les digo, no hablemos de ellos, por favor, no hablemos de ellos. casi, Sí, casi. pero sí, cuando hay algo que decir, no es algo bueno, la verdad. No, No. pero tampoco estamos ganando nada. Circuló muchísimo un WhatsApp en todas las redes, y seguro lo tienen ustedes, de un importantísimo, no sé qué tipo de especialista es, que explica que la persona cuando habla genera realidades. Neurociencia. Bueno, neurociencia, pero en el caso de hablar mal de alguien, no nada más retroalimentas el mal en esa persona, sino que también lo energizas y le das poder. Sí, sí. Lo empoderas. Sí, sí, yo sé eso. Entonces, yo particularmente, en mi casa, yo casi nunca hablo de él. Casi para mí es así como Inexistente. inexistente. Sí. Pero obviamente Sí. mi esposo está obsesionado hablando día y noche, man. Y este es el otro. Entonces, yo le expliqué esto y le dije, entonces, él cambió, y no sé si lo hace de chiste o lo hace de verdad, y creo que lo que debemos de hacer es pedir que se ilumine. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando la luz entra en un contenedor correcto, entonces es bueno. Pero cuando la luz entra en un contenedor jodido, se truena. Entonces, creo que lo que tenemos que pedir en él es que se ilumine. Sí, ¿Para esa que se parte truene? sí. Y Esa parte sí. las cosas que hace mal, bueno, podemos decir, bueno, tiene una política muy negativa, muy mala. No sé, hoy di esta clase y hay gente que me habló y me dijo, ¿y qué tal si hablas mal de alguien en terapia? Tienes que hablar sobre esta cosa o tienes que procesar o estás en un bedín y estás... Quiere decir, las cosas son mucho más complicadas de lo que pensamos. No es así como decir, yo nunca hablo mal de nadie. Hay veces tienes que sí hablar mal de alguien. Si sabes que alguien hizo un fraude y conoces una persona que va a hacer un negocio con esa persona, tienes que prevenirlo. Pero una cosa es prevenirlo y otra cosa es echarle el dreck encima. Entonces, de verdad, entonces realmente es importante aprender la salahot porque entonces la persona puede tener lo mejor es no hablar de las personas. La verdad, la solución que yo he encontrado como más correcta, yo he analizado mucho porque hay familias como que la dinámica de la familia, la dinámica de ciertas reuniones sociales, es ponerse a hablar de la gente. Siempre hablar de la gente incurre en la shonara. Es como hasta decir, no voy a hablar de esta persona porque es la shonara. Eso ya es hablar la shonara, porque entonces es evidente que te estás proyectando que vas a hablar mal de esa persona. Lo mejor es hablar de situaciones, un poco como sucede en la educación. Cuando tienes un niño, dices, no puedes decir, el niño es malo, el niño es tonto, el niño es huevón, no. Tienes que decir, el niño
el niño no tiene este hábito bien puesto. Quiere decir, tienes que hablar no de la persona, sino de descalificar. Sabes que no es bueno que estés distraído en clase, pero decir a un niño, eres distraído, eres esto, lo que vas a hacer es que lo vas a convertir en eso. Esta niña que tuve, se lo menciono porque de verdad un día en la noche una señora me habló, tienes que hablar con mi hija. Le dijeron tantas veces, eres tonta, eres esto, eres fea. La niña se lo creyó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también de nosotros. Podemos hablar la Shonara también de nosotros. Si una persona se dice Se así, llevaron a pintar. yo soy pésimo para esto, soy un idiota para las matemáticas, soy pésimo para los idiomas, es hablar la Shonara de ti, porque el decirlo va a crear una realidad y de verdad vas a ser pésimo en eso. En cambio, si dices, bueno, no tengo esa facilidad, pero me estoy mejorando, de repente, ¡pum! Yo toda la vida decía, soy mala en matemáticas. Yo escogí estudiar medicina para no estudiar matemáticas. Y de repente, mi esposo es fanático de las matemáticas. Es su amor más grande del mundo. Un día me dijo, ¿de verdad odias las matemáticas? ¿De verdad eres mala para las matemáticas? Y me empezó a enseñar cosas muy básicas. Y la verdad, ahorita que estoy tan metida en este tema de Kabbalah, hay tantas matemáticas y amo ya las matemáticas. Era mi Mitzrayim, era ponerme ese límite. Entonces, esta clase la tenemos que pensar mucho. Estamos en el Omer. El Omer es un momento de mucha rectificación. Estamos en Iyar, que es un tiempo de mucha sanación. Y nos tenemos que sanar. Y no porque fuimos chismosas, tenemos que seguir siendo chismosas. Y no porque somos personas que tenemos el ojo. Hay gente que tiene el ojo pesado, hay gente que ve todo bien y hay gente que ve todo lo desagradable. Entonces, la verdad es que sí podemos cambiar, sí nos podemos entrenar a tratar de ver lo bueno. Simplemente una de las terapias más importantes y potentes que se le da a una persona, por ejemplo, que está viviendo una depresión o en un tipo de vacío existencial, es levántate en la mañana y di Tienes que hablar tú. Yo hablé y no me lo aceptaron porque tú eres o di tres cosas buenas de alguien. Cuando alguien trae una relación de estas relaciones que ya están a punto del divorcio y que se quieren intentar, entonces le dices a la persona, ¿sabes qué? En algún momento del día, siéntate con tu persona que está enfrente, la que te quieres divorciar, y dile tres cosas buenas y que él te diga tres cosas buenas. Pero así diario, ¿eh? Como una disciplina. No saben qué efectivo es. Cuando una persona está deprimida, de esas veces que dice, no valgo un quinto, me quiero morir, prefiero no existir, ¿sabes qué? Levántate en la mañana y di tres cosas buenas tuyas. Todos los días. No te oigo, Julieta. Es que silencié porque se oyó un ruido. A mí una vez me pasó y hace muchos años, unos 10 años yo creo, bueno, no sé si tanto, que una persona muy cercana me hablaba muy mal de todos los miembros de la familia, así lo que estás diciendo. Sí. Y cada vez que me hablaba y me decía fulanito, y un día le dije, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Ya no quiero, a mí no me gusta que me estés hablando mal de las personas. Bueno, te quiero decir que me dejó de hablar como por un año. Porque yo le dije que no quería que me estuviera diciendo cosas malas. Pues te felicito y la verdad es que si él tiene criterio, te lo debería de tomar a bien. No, pero, o sea, me lo tomó a mal en lugar de aprender la lección, de no hablar de las personas que tienes cerca, porque tú, o sea, tú no puedes hablar, por ejemplo, de tus hermanos o de tus hijos o de tu esposo porque te das cuenta que estás escupiendo al cielo. Así es. ¿No? De hablar mal de un yehudí y hablar mal de otra persona y de hablar de tus es escupir al cielo. Es que te dejó de hablar porque la denunciaste, porque la denunciaste, ¿me entiendes? Sí, porque sí, pero Ale, de veras, no, yo decía, bueno, ¿qué parte hice mal o qué parte manejé mal? Pero yo me quedé en muy santa paz y créanmelo, de no volverle a escuchar hablar mal de las personas. Luego se me acercó otra vez, ya se contentó, dizque conmigo, pero ¿qué creen? Yo tengo mi distancia con esa persona porque es capaz de que cada vez que te acercas a ella tiene algo malo que decir de los demás y quiere decir que también habla mal de mí. Claro, claro. O sea, es como un deporte, qué horror. Qué horror.
Y, nos Y tenemos- también dicen que hablar bien de las personas tampoco está bien. No, sí, hablar bien, sí. ¿Por qué Dicen no? que, no sé, dicen que no, que también es la Shon no sé qué, la No, Shon a todo, no sé No, qué. no. Hablar bien de una persona está bien, pero la realidad es que lo mejor para no incurrir en estas áreas que tan fácilmente incurrimos de áreas de hablar mal, deberíamos definitivamente de tratar de no hablar de la gente. Y cuando Entonces hay que hablar de los Jiménez. Ah, no, tampoco. hay que hablar de situaciones, de temas, de libros, de temas, de cosas generales. De las noticias. Sí. Las voy a A tener. mí, ¿sabes qué? Tengo una cita para cenar en muy breve, pero si quieren Bueno. les puedo dejar platicando. ¿Quieren que las Sí, un ratito, Bueno. porfa. Gracias. Les mando un beso enorme a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Anet. Gracias. Bye. Gracias. Padrísima clase. Oigan, ¿a dónde es que se van ustedes,